La lluvia caía sin piedad sobre el pavimento desgastado de la ciudad, creando charcos que reflejaban las luces de neón que parpadeaban, mientras el olor a asfalto mojado se mezclaba con el hedor de la descomposición que a veces impregnaba las calles. Caminaba con paso firme y decidido, sintiendo la humedad calar mis huesos. Hoy era un día como cualquier otro, con una misión que cumplir, una sombra que acechaba en cada esquina. Mi nombre es Miguel, pero en este mundo todos me conocen como el Lobo, un apodo que no elegí, pero que se ajusta a lo que soy, un cazador en la noche, un depredador que no tiene piedad. La vida me enseñó desde joven que la supervivencia es un juego cruel, y yo he estado decidido a ganar. Crecí en un barrio donde el caos era el pan de cada día. Los fallecimientos eran tan comunes como el ruido de las sirenas. Aprendí a manejar un arma antes de saber leer. En mi entorno, la lealtad y la traición eran conceptos fluidos, y la única regla que existía era que siempre había que estar preparado para lo peor. El sonido de mi teléfono rompió el silencio de mis pensamientos. Era un mensaje de mi contacto Carlos, un hombre que conocía a todos los entresijos de este oscuro mundo. El objetivo está en el bar de la calle 7, no te retrases, decía el mensaje. No necesitaba más información. Sabía quién era el objetivo. Un traidor que había cruzado líneas que no debió cruzar. En este negocio, la traición se paga con líquido vital, y yo era el encargado de cobrar la deuda. Llegué a aquel bar, un lugar sórdido donde la música sonaba a un volumen ensordecedor, y el humo de los cigarrillos se enroscaba como serpiente en el aire. Las sombras se movían entre las mesas, y los rostros eran un collage de desesperación y vicios. En una esquina lo vi. Era un hombre de mediana edad, con una chaqueta de cuero desgastada y una mirada que delataba su nerviosismo. Sabía que lo estaban buscando. Su nombre era Javier, y su traición había causado estragos en nuestra organización. Me acerqué con la confianza de un depredador que se acerca a su presa. En mi mano sentía el peso del arma oculta bajo mi chaqueta. La adrenalina comenzaba a fluir, y con cada paso que daba la realidad se tornaba más intensa. La vida que había llevado me había preparado para esto, pero una parte de mí nunca se acostumbraría del todo al acto de quitar una vida. Era un trabajo, sí, pero también era un recordatorio constante de la oscuridad que habitaba en mí. Al llegar a su mesa le sonreí con frialdad. Javier, dije, dejando que mi voz resonara por encima de la música. Él levantó la mirada y en sus ojos vi un destello de reconocimiento y terror. Te han estado buscando. En ese momento la verdad se hizo palpable entre nosotros. Sabía que no había forma de escapar. La conversación fue breve. No había palabras que pudieran salvarlo. Saqué el arma y el sonido del cerrojo deslizándose fue como un eco en el bar. Las miradas de los clientes se volvieron hacia nosotros, pero no tenía tiempo para preocuparme por ellos. Javier intentó suplicar, pero sus palabras se ahogaron en el aire. Disparé. La bala perforó su pecho y el golpe fue seguido por un silencio absoluto. El caos estalló a mi alrededor. Las personas gritaban, algunas se lanzaron al suelo, otras corrían hacia la salida, pero yo ya estaba en movimiento, perdiéndome entre la multitud, dejando atrás la escena del crimen. Salí del bar y la lluvia seguía cayendo, como si el cielo llorara por la vida que había tomado. Sin embargo, en mi interior no había remordimientos. Era parte del juego, un juego que no elegí, pero que había aprendido a jugar con maestría. Mientras me alejaba, sentí el peso de la misión cumplida, pero también una inquietante sensación de vacío. La vida seguía, y con ella otras deudas por cobrar. Esa noche me refugié en el peor motel que puede existir en la ciudad,
un lugar donde los rostros se desvanecen y las paredes tienen más historias que contar que sus inquilinos. En la habitación el olor a moho y tabaco impregnaba el aire. Me recosté en la cama sintiendo la tensión de mis músculos y dejé que mis pensamientos fluyeran. La vida de un sicario es solitaria. La gente no entiende. Miran con desprecio como si no supieran que todos, en algún momento, somos capaces de lo peor. A veces creo que soy un monstruo, pero en este mundo los monstruos son necesarios. Mientras el reloj avanzaba, una serie de recuerdos me asaltaron. La primera vez que disparé, la primera vez que vi el fallecimiento de cerca. Era un chico asustado, sin saber que la vida tenía reservado un camino oscuro y tortuoso. Aquel día había sido un accidente. La vida de un rival se apagó por un simple error, y desde entonces no hubo vuelta atrás. Cada vez que apretaba el gatillo, una parte de mí fallecía y otra se transformaba en algo más sombrío. El miedo de ser atrapado siempre estaba presente, una sombra que me seguía a cada paso. Sabía que tarde o temprano, mi tiempo también llegaría. La ley de la vida en este negocio es simple: o eres el cazador, o eres la presa. Y yo había elegido ser el cazador. Mientras la lluvia continuaba su lamento, me quedé dormido en la cama, con la mente llena de imágenes de lo que había hecho. En mis sueños Javier me miraba con ojos vacíos, y la culpa comenzaba a asomarse, aunque me negaba a permitirle un espacio en mi corazón y mi mente. La noche avanzó, y el sonido monótono de la lluvia se convirtió en un canto de sirenas, un recordatorio de que la vida, aunque cruel, seguía su curso. Desperté con el amanecer, sintiendo la resaca de una noche de tormenta. Los recuerdos de la misión aún pesaban en mi mente, pero sabía que debía seguir adelante. La vida de un sicario es un ciclo interminable de caos y redención, aunque nunca hay un verdadero perdón. Despertar, cumplir la misión y volver a caer en el abismo. Así es mi vida. Salí del motel y me perdí en la ciudad. Las calles estaban llenas de gente, cada uno atrapado en su propia lucha. Miré a mi alrededor y vi rostros cansados, vidas desgastadas por el dolor y la lucha. Aún así había algo en ellos que me parecía familiar. Sabía que en el fondo todos llevábamos un lobo dentro, esperando el momento de salir. Mientras caminaba, un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de ser observado se hizo presente. Miré sobre mi hombro, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, algo en mi interior me decía que esta vez era diferente. La vida de un sicario está llena de enemigos ocultos, y a veces la venganza se cierne como un espectro en la oscuridad. Continué mi camino, pero la inquietud se instaló en mi pecho. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de tensión. La ciudad parecía observarme, y las sombras se alargaban a mi alrededor. En mi mente la imagen de Javier volvía una y otra vez, como un eco que no podía ignorar. Había cruzado una línea, y sabía que tarde o temprano alguien vendría a cobrar la deuda. Días después, mientras me preparaba para una nueva misión, el sonido de un disparo resonó en la distancia. Mi corazón se detuvo por un instante. La sensación de estar en la mira se hizo más intensa. Cada paso que daba se sentía como una condena, y la paranoia comenzó a apoderarse de mí. Mis instintos me decían que debía estar alerta, que la sombra de la guadaña estaba más cerca de lo que pensaba. La noche cayó de nuevo sobre la ciudad, y mientras me movía entre las sombras, la sensación de ser observado se intensificó. No podía dejar de mirar sobre mi hombro, esperando ver a alguien que me acechaba. La mente de un sicario estaba llena de miedos, pero el miedo de perder la vida se convierte en una obsesión. Sabía que el ciclo del caos estaba lejos de terminar. Una noche, mientras esperaba en un callejón oscuro, la figura de un hombre apareció ante mí. Era un rostro familiar, uno que había estado en la lista de mis objetivos. Estaba allí,
frente a mí, y el terror en sus ojos era palpable. Sin embargo, en lugar de disparar, me encontré paralizado. Era como si el tiempo se detuviera. Y en ese instante comprendí que la muerte no era un acto de valentía, sino un susurro de desesperación. El hombre me miró y en sus ojos vi mi propio reflejo, la misma lucha, el mismo deseo de vivir, la misma sombra que nos perseguía. En ese momento sentí que la línea entre el cazador y la presa se desdibujaba. La vida de un sicario no se trata solo de terminar con vidas, se trata de sobrevivir en un mundo donde todos somos víctimas de nuestras decisiones. La noche se convirtió en un mar de confusión y miedo. Nos miramos fijamente, y en ese instante comprendí que la vida es un ciclo interminable de caos y redención. La pregunta que me hice fue: ¿cuánto tiempo más podría seguir así? La respuesta, aunque fue aterradora, era clara: hasta que la muerte viniera a buscarme. Mientras el eco de mis pasos resonaba en la oscuridad, supe que el camino que había elegido estaba lleno de sombras, y que cada decisión que tomaba me acercaba un paso más a mi propia perdición. Al final todos somos prisioneros de nuestras elecciones, y el lobo que llevo dentro nunca dejará de acechar. Todo comenzó cuando tenía aproximadamente 22 años. Yo era un joven de clase media, con sueños de tener una vida tranquila y estable. En aquel entonces me encontraba desempleado y luchando por encontrar un trabajo que me permitiera mantener a mi familia. Fue entonces cuando un amigo se acercó a mí con una propuesta que en ese momento me pareció demasiado tentadora como para rechazarla. Me contó que había una oportunidad de ganar mucho dinero trabajando para un cartel local. Al principio me mostré reacio, pues sabía que se trataba de actividades ilegales. Pero la desesperación por conseguir ingresos y mejorar mi situación económica nubló mi juicio. Lo acepté sin pensarlo 2 veces. Me reclutaron como halcón, es decir, como vigilante de un tramo de carretera. Me prometieron un sueldo de 8,000 pesos cada quincena, además de comida, comunicación con mi familia y, lo más importante, la posibilidad de tener una vida mejor. Ingenuamente creí que sería una experiencia sencilla y que podría salir de ella en cualquier momento, pero qué equivocado estaba. Recuerdo el día en que me llevaron a la central de Monterrey y de ahí me trasladaron hacia el norte, rumbo a Camargo, Tamaulipas. En esa zona era conocida por ser un verdadero infierno, controlado por el mismo cartel. Cuando llegamos, nos recibieron en blindados y nos llevaron a un punto estratégico de la carretera. Ahí nos dieron instrucciones claras: vigilar el tramo y avisar de cualquier movimiento sospechoso. Los primeros días fueron agobiantes. Estar en medio de la nada, rodeado de maleza y sin saber qué esperar, era una sensación aterradora. Sentía que todos me observaban. En cualquier momento podría ocurrir algo terrible, pero el dinero y la promesa de una vida mejor me mantenían en ese lugar. Poco a poco fui aprendiendo a desempeñar mi papel como halcón. Vigilábamos el tramo de carretera, reportando cualquier vehículo que se acercara. A cambio recibíamos el preciado sueldo y los suministros que nos enviaban a diario: comida, agua, pilas para las radios y hasta una pila grande de carro con un convertidor para tener energía. Sin embargo, la tranquilidad que parecía reinar en nuestro puesto de vigilancia era solo una fachada. En realidad vivíamos en constante peligro. Nos enfrentábamos a los rivales del cartel con una frecuencia alarmante. Los tiroteos eran un pan de cada día, y la adrenalina se volvía parte de nuestra rutina. Recuerdo una noche en particular, cuando uno de mis compañeros se vio en la necesidad de repeler un ataque. Descargó 2 cargadores de su arma, disparando ráfagas de 3 en 3, pero en un momento de desesperación su rifle se atascó.
Intentó destrabarlo rápidamente, pero esa arma se detonó por dentro del vehículo blindado. Los disparos rebotaron por todas partes, hiriendo a uno de nosotros en el brazo, y para mi desgracia, impactando en mi ojo derecho. Fue una experiencia traumática. El dolor y la confusión me invadieron mientras veía cómo el líquido vital brotaba de mi rostro. Mis compañeros me sacaron las esquirlas con unas pinzas y me aplicaron una venda improvisada. Pero en ese lugar no había acceso a atención médica adecuada. Tuve que conformarme con eso y seguir adelante. A los días empecé a notar que mi visión se volvía cada vez más borrosa. Miraba como si tuviera un plástico cubriendo mi ojo. El dolor era insoportable, pero no podía quejarme. Esa era la realidad en la que me había sumergido y debía aceptarla. Me dijeron que si aguantaba, a los 6 meses me mandarían a descansar una semana. Luego tendría la opción de volver o no. Pero en mi caso me dejaron allí por más de 1 año y 2 meses. Cuando finalmente regresé a casa, fui a ver un médico quien me confirmó el daño total de mi ojo. Perdí la visión de forma permanente. Esa fue una de las peores decisiones que he tomado en mi vida. Antes de todo esto trabajaba como guardia de seguridad, ganando 3,000 pesos a la semana. Pero por querer dinero rápido terminé perdiendo mucho más de lo que imaginaba. Mi propio ojo, mi salud, mi tranquilidad, nada de eso valió la pena. La verdad es que ese ambiente es sumamente pesado. Los convoyes pueden llegar a tener hasta 15 unidades, pero entre ellas no hay unión. Hay chismes y desconfianza constante. Nunca puedes ser tú mismo. Siempre tienes que estar alerta y cuidándote de todos. Les recomiendo de corazón que si tienen familia y la quieren de verdad, le den por la derecha. Los únicos que sufren en ese mundo son los que nos extrañan y nos quieren de regreso. Usen más la cabeza. 15,000 pesos cada quincena no te van a devolver lo que puedes perder. Hoy en día trato de reconstruir mi vida lo mejor que puedo. Vivo lejos de todo eso en Estados Unidos, pero las secuelas tanto físicas como emocionales siguen conmigo. Perdí a mis abuelos quienes me criaron y no pude despedirme de ellos. Eso es algo que me atormenta día con día. Yo acepto que cometí un error y que yo mismo cosecho lo que sembré, pero les aseguro que no vale la pena. El caos, la desconfianza y la constante sensación de peligro te consumen por dentro. Terminas perdiendo todo lo que realmente importa. Además, hagan conciencia. El verdadero terror es el que se vive allí, y no es cualquier juego de niños. Mi nombre es Enrique y nací en Reynosa, esa tierra que alguna vez fue controlada por el Cártel del Golfo. Ingresé a sus filas en el año 2015, cuando tenía aproximadamente 22 años. Fui reclutado como operativo en mi ciudad natal bajo las órdenes del mando conocido como Toro. Al principio las cosas no parecían tan malas. Nuestro trabajo consistía en cuidar a la población de rateros y personas que hacían algo mal. Pero todo cambió cuando Toro tomó el control del cartel. Sus órdenes fueron claras: levantar y desaparecer a todo aquel que tuviera placas de otros estados. Así nos convertimos en una especie de patrulla que se dedicaba a interceptar a cualquier persona que no fuera de la zona. Los halcones nos informaban sobre los vehículos foráneos. Nosotros íbamos por ellos. En ocasiones los familiares pagaban un rescate, pero en otras simplemente desaparecían. Recuerdo que en algunas ocasiones incluso les dejábamos a las víctimas sentadas en un columpio de algún parque, diciéndoles que esperaran a que sus familiares fueran por ellos. Era una forma de burlarnos de su sufrimiento y demostrar nuestro poder. Con el paso del tiempo, el Cártel del Golfo comenzó a tener problemas económicos. Hubo quincenas en las que no nos pagaban completo, o incluso no nos pagaban en absoluto. Hartos de esa situación, les hicimos saber a Toro que necesitábamos dinero,
para poder enviar a nuestras familias. La respuesta de Toro fue contundente. Si quieren dinero, váyanse para Camargo. Allá hay más lana. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Sabíamos que de Camargo ya nadie regresaba con vida. Así nos trasladaron a esa zona, donde nos dieron nuevas instrucciones. Ya no se trataba de capturar a personas con placas foráneas, sino de capturar a inmigrantes indocumentados que intentaban cruzar la frontera. La estrategia del cartel era ofrecer a estos inmigrantes la posibilidad de trabajar para ellos sin paga. A cambio les prometían que después de 6 meses los ayudarían a cruzar la frontera de forma gratuita. Obviamente, era una trampa. Nos encargábamos de reclutar a estos centroamericanos, darles una breve capacitación y enviarlos a las zonas de guerra, donde era imposible escapar. La policía estatal de la zona estaba totalmente bajo el control de Toro, así que no tenían a dónde huir. Un día muy temprano por la mañana empezaron a reportar movimiento de la Marina Armada. Nada inusual según decían, pero de pronto se solicitó apoyo urgente en la zona donde se encontraba Toro. Resultó que la Marina los estaba persiguiendo. Cuando llegamos al lugar, Toro ya había sido acorralado por 7 blindados de la Marina. Nuestro mando de zona nos miró con una sonrisa burlona, dándonos a entender que era algo planeado. De más de 100 policías que Toro tenía a su servicio, solo 10 acudieron a su rescate y no pudieron hacer nada. Dicen que Toro se bajó tirando balazos, pero en el juego de la puntería a un marino no se le gana tan fácil. Ese día el cartel del Golfo celebraba su baja. Poco tiempo después yo me las ingenié para brincar la frontera y pasarme a Estados Unidos. Hasta el día de hoy, creo que esa fue la peor decisión de mi vida. Siento que me equivoqué y que cosecho lo que sembré, pero no tenía opción. Mis amigos, mis padres, quienes me criaron, todos vivían en Reynosa, y Toro no dudaría en terminar con la vida de todos ellos. Ahora trato de comenzar de nuevo desde cero aquí en Estados Unidos, pero las secuelas de esa vida siguen conmigo, y así será hasta el resto de mi vida. Aún recuerdo el día que tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Tenía 25 años y me encontraba atrapado en una rutina monótona, trabajando en una tienda de electrodomésticos que apenas me permitía llegar a fin de mes. La vida que llevaba se sentía vacía, y el deseo de escapar de esa existencia gris comenzó a consumir mis pensamientos. Mis amigos, que ya estaban involucrados en el narco, me hablaban de la emoción, el dinero fácil y el respeto que se ganaba en ese mundo. La idea se convirtió en una tentación irresistible. La primera reunión que tuve con el grupo no fue lo que esperaba. Me llevaron a un sótano oscuro en un barrio olvidado por el gobierno. El aire estaba cargado de humo y un olor a sudor que me hizo sentir incómodo. Los hombres a mi alrededor eran duros, sus rostros marcados por la vida que llevaban. Hablaban de negocios, pero pronto la conversación se tornó sombría. Cada palabra sobre traiciones y enemigos me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que debía demostrar mi lealtad si quería formar parte de este mundo. Con el tiempo me adentré más en el narco, aprendí a manejar armas y a transportar cosas ilícitas, así como lidiar con autoridades corruptas. Cada día era un juego de estrategia y supervivencia. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de poder y respeto, pronto se convirtió en una pesadilla que no podía ignorar. Una noche, después de un trato que salió mal, me llevaron a una reunión en un lugar apartado. Sentía un nudo en el estómago. Cuando llegamos me encontré en un campo desolado, rodeado de hombres armados. La atmósfera era tensa y una extraña sensación de peligro me envolvía. Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos. Noté que uno de ellos,
Un tipo con una mirada fría. Estaba vestido con una túnica negra. Al principio pensé que era una broma, pero a medida que la noche avanzaba, la realidad se hizo evidente. El grupo comenzó a preparar un ritual. Encendieron velas negras y en el centro colocaron un altar improvisado. Observé con horror cómo sacaban un pequeño animal, un gallo, y lo colocaban en dicho altar. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Ya se imaginarán qué pasó con el gallo. Y en ese momento la gravedad de mi elección me golpeó con fuerza. Los hombres comenzaron a recitar palabras en un idioma desconocido, mientras el tipo de la túnica negra sostenía un cuchillo. Yo sentí que mi corazón latía con fuerza. No podía creer lo que estaba viendo. Cada grito del gallo, cada palabra oscura, me hacía sentir que estaba en un camino del cual no podía regresar. Sin embargo, la presión del grupo y mi deseo de permanecer me mantenían atado a esa realidad macabra. Después de esa noche, me volví más cauteloso. Comencé a notar pequeños rituales que el grupo realizaba antes de cada trato. Eran ceremonias que al principio parecían inofensivas, pero que se volvieron cada vez más perturbadoras. El caos era común, pero lo que realmente me aterraba eran los símbolos y las ofrendas que dejaban en los lugares donde operaban. Comprendí que no solo estábamos traficando y cosas ilícitas, estábamos alimentando algo más oscuro y siniestro. Con el tiempo me convertí en un hombre temido y respetado dentro de la organización, pero a un alto costo. La culpa me perseguía cada vez que cerraba los ojos, cada vez que escuchaba el eco de un grito o el murmullo de una plegaria. Sentía que mi alma se desvanecía un poco más. Las noches se tornaron interminables y mis sueños se llenaron de sombras. Un día, tras una operación que salió mal, fui capturado por un grupo rival. La experiencia fue brutal. Me hicieron de todo hasta llevarme a mi límite. En ese momento de desesperación, me hice una promesa a mí mismo. Si lograba escapar de todo esto, dejaría atrás esa vida. Pero en el fondo, sabía que las promesas hechas en momentos de crisis a menudo eran olvidadas. Finalmente logré escapar, pero no sin cicatrices. La vida que había elegido me había marcado de manera irreversible. Aunque me alejé físicamente del narco, las imágenes de los rituales, el líquido vital y el dolor me seguían persiguiendo. Las sombras de mis decisiones me atormentaban, y el miedo a que mi pasado me alcanzara nunca me ha abandonado. Hoy en día estoy perdido en las calles, tratando de encontrar redención en un mundo que no me acepta. Comprendí que había cruzado un límite del cual no había retorno, pues la vida del narco no es solo un juego de poder, es una cadena de terror y sufrimiento. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando me desperté con un nudo en el estómago. Era un día cualquiera en mi vida como narco, pero la tensión en el aire era palpable. Había pasado los últimos 5 años sumido en este mundo oscuro, y cada nuevo amanecer traía consigo la incertidumbre de si sería el último. Vivía en un barrio marginal, donde las calles estaban llenas de promesas rotas y sueños marchitos. Crecí en la pobreza, con un padre ausente y una madre que luchaba por sacarme a flote. A medida que fui creciendo, la falta de oportunidades me llevó a buscar respuestas en el mundo del narco. La seducción del dinero fácil y el poder me atrajo como un imán. Al principio solo quería ayudar a mi madre, pero pronto me di cuenta de que había cruzado una línea de la que era difícil regresar. Esa mañana recibí un mensaje de mi jefe, al cual le diremos Lobo. Era un hombre temido y respetado en el negocio.
Se me ordenó asistir a una reunión con un grupo rival. La tensión crecía en el ambiente. Sabía que las cosas estaban a punto de escalar, y el miedo a la traición me mantenía alerta. Tomé mi arma, revisé el cargador y salí de casa, sintiendo que el aire estaba cargado de malas decisiones. Al llegar al lugar de la reunión, un viejo almacén abandonado, el ambiente se sentía pesado. Los hombres estaban reunidos, pero la desconfianza era evidente. Nos intercambiamos miradas, cada uno evaluando al otro, esperando que uno hiciera el primer movimiento. La conversación se tornó hostil rápidamente. La lucha por el control del territorio había dejado a ambos grupos al borde de un estallido de caos. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes?, preguntó un hombre del grupo rival, con su voz llena de desdén. Sentí que la tensión aumentaba. Sabía que cualquier palabra mal elegida podía desencadenar un conflicto. El lobo, sin embargo, mantuvo la calma. No estamos aquí para discutir. Estamos aquí para hacer negocios, respondió con su voz grave resonando en el almacén. Pero el diálogo se tornó un juego peligroso. Las palabras se convirtieron en gritos, y en cuestión de segundos, los hombres comenzaron a empujarse. En un instante el almacén se convirtió en un caos. Las balas comenzaron a volar, y el estruendo resonaba en mis oídos. La adrenalina me invadió mientras me lanzaba detrás de una pila de cajas, buscando cobertura. La escena en sí era un infierno. Hombres caían al suelo. Gritos de dolor y miedo llenaban el aire. Disparaba tratando de mantener mi mente enfocada, pero la confusión y el terror me envolvían. En medio de la balacera vi un hombre caer frente a mí, su rostro pálido y los ojos desorbitados. Era un amigo de la infancia, uno que había tomado el mismo camino que yo. Esa imagen me golpeó como un martillo. Había llegado demasiado lejos. El enfrentamiento terminó tan rápido como había comenzado. Cuando el polvo se asentó, solo quedaron cuerpos y el eco del caos. Salí del almacén con mi mente hecha un torbellino. No era la primera vez que presenciaba cómo fallecían las personas, pero cada vez que ocurría, una parte de mí se desvanecía. Caminé por las calles con la cabeza baja, sintiendo el peso de lo que había hecho. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de esa balacera me estaban atormentando. Cada sonido, cada grito, se repetía en mi mente como un eco. La culpa me devoraba por dentro. Me di cuenta de que estaba atrapado en un ciclo de caos y fallecimientos, y que cada decisión que tomaba me alejaba más de la persona que una vez fui. La vida del narco no era solo un camino hacia el poder, era una senda hacia la destrucción. A medida que pasaban los días, la presión aumentaba. Lobo me llamó a su oficina y sabía que debía rendir cuentas. Al entrar vi la mirada fría de mi jefe y en mi mente me pregunté si sería el último en enfrentarme a él. Tuvimos pérdidas hoy, le dijo Lobo, con su voz grave resonando en la habitación. No podemos permitir que eso vuelva a suceder. Yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que Lobo no tenía piedad. Lo siento, fue un error, respondí, intentando mantener la calma. Pero el lobo no estaba interesado en excusas. Se acercó y me dijo en un susurro amenazante: los errores se pagan y tú lo sabes. El tiempo pasó y aunque intenté mantenerme al margen, el caos me rodeaba. Las rivalidades entre grupos se intensificaban y cada día era un juego de supervivencia. Las noches se llenaban de miedo y cada vez que escuchaba un disparo en la distancia, mi corazón se aceleraba. La vida que había elegido se había convertido en una pesadilla.
Una noche, mientras caminaba por las calles oscuras, me encontré con un viejo amigo, quien había dejado el negocio anteriormente. Él me vio y me dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Este lugar no es seguro. Tienes que salir de esto antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras resonaron en mi mente, pero ¿cómo escapar de algo que me había atrapado tan profundamente? En ese momento el dilema me atormentaba. Por un lado era el deseo de salir de ese mundo, pero por otro la lealtad a mi grupo y el miedo me mantenían cautivo. Esa noche decidí que necesitaría un plan, que no podía seguir así, aunque salir significaba arriesgar mi vida. Comencé a buscar maneras de desvincularme del narco. Hablé con algunos de mis amigos intentando encontrar una forma de dejar atrás este mundo. Sin embargo, la desconfianza era alta y sabía que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. La presión aumentó cuando el lobo me llamó nuevamente. Quiero que hagas un trabajo para mí. Cuando lo dijo, sentí que mi corazón se hundía. La misión era simple. Debía entregarme un acuerdo como un grupo rival, pero sabía que era una trampa. La única salida era un enfrentamiento al peligro. Esa noche, mientras me preparaba para lo que estaba por venir, la realidad de la situación me golpeó con fuerza. Decidí que debía actuar rápidamente. Le pedí ayuda a mi amigo. Le dije que si me ayudaba a salir le daría dinero. Cuando llegó el momento, nos dirigimos al lugar donde sabíamos que el grupo rival se reuniría. Mi corazón latía con fuerza. Sin embargo, y aunque tenía miedo a que si algo salía mal, no solo perdería mi vida, sino también la posibilidad de redención. Sin embargo, cuando llegamos, la tensión era palpable. A no hacerle la historia larga, hubo disparos y en medio del enfrentamiento pude escapar. Hoy en día me encuentro en otro país, pero sé que en cualquier momento me van a encontrar y todos sabemos cuál será mi destino. Mi nombre es Andrés y durante años he sido un sicario. No es algo de lo que esté orgulloso, pero es la vida que elegí, empujado por la necesidad y la falta de opciones. Nunca imaginé que mi vida cambiaría por un periodista, una persona que, en teoría, debería haber estado fuera de mi alcance. Pero el destino tiene formas extrañas de entrelazar las vidas de quienes están en un lado oscuro. Verán, era una tarde calurosa en Tijuana, cuando recibí una llamada de mis altos mandos. Ellos me dijeron que había un periodista que estaba investigando nuestras operaciones. Su nombre era Miguel y había estado haciendo preguntas incómodas sobre la corrupción en la ciudad. Me dijeron que tenía que eliminarlo. Me ordenaron con una voz fría. Yo sabía que no tenía opción. La lealtad al cartel era lo más importante para mí. La primera vez que vi a Miguel fue en un café cerca de la frontera. Se sentaba solo, con su laptop abierta y un cuaderno al lado. Parecía completamente ajeno a la oscuridad que lo rodeaba. Observé a la distancia, viendo cómo tomaba notas y hablaba con unos amigos. La verdad es que no me sentía bien. Había algo en su mirada, una chispa de determinación que me hizo dudar. Sin embargo, el trabajo debía de hacerse. Fue entonces que decidí seguirlo. Quería conocer su rutina, su vida, antes de tomar cualquier decisión. A medida que lo observaba, me di cuenta de que Miguel no solo era un periodista, era un hombre que se preocupaba por su comunidad. Hablaba con la gente, escuchaba sus historias y supe que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad. Eso me inquietaba, porque yo había estado del otro lado de la moneda, el lado que crea miedo y silencio.
Pasaron los días y seguí su rastro. Cada vez que pensaba en cumplir con mi misión, una voz en mi cabeza me decía que no lo hiciera. Pero la presión de mi jefe era abrumadora. Un día decidí acercarme a él, no para terminar con su vida, sino para poder advertirle. Me encontré con él en una librería, entre estantes llenos de libros. Allí entre la gente, le dije que debía parar, que estaba jugando con fuego. ¿Quién eres tú para decirme eso?, me respondió, con una mezcla de curiosidad y desafío. Le dije que había peligros que no comprendía, que había fuerzas que podrían destruirlo, pero él sonrió, un gesto de valentía que me hizo sentir pequeño. No tengo miedo, amigo. La verdad siempre prevalece, me dijo. Ese encuentro cambió algo en mí. Comencé a cuestionar todo lo que había hecho y lo que estaba a punto de hacer. Miguel se convirtió en un espejo de lo que podría haber sido mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes. En lugar de seguir adelante con el plan, decidí hacer algo arriesgado. Le envié un mensaje anónimo, advirtiéndole sobre el peligro que corría. Yo sabía que era un riesgo hacer eso, pero había algo en su lucha que resonaba en mí. Sin embargo, mi acción no pasó desapercibida. Mi jefe se enteró de que había fallado en la misión y me exigía una explicación. En un momento de desesperación le mentí, diciéndole que había hecho el trabajo, pero el miedo de ser descubierto me consumía. Miguel continuó su investigación y la presión aumentaba. Una noche, mientras estaba en casa, recibí una llamada. Era el periodista. Andrés, sé que has estado vigilándome. Quiero hablar contigo. Creo que hay algo más grande detrás de todo esto. Su voz era firme, pero había un tono de preocupación. Me sorprendió que me buscara. Quedamos en encontrarnos en un parque y así fue. Cuando llegué, el aire estaba cargado de tensión. El periodista estaba allí con una mirada decidida. Empezó a hablarme sobre la corrupción, sobre cómo los políticos estaban vinculados al narcotráfico. Cada palabra que decía resonaba en mí. Era como si me estuviera revelando un mundo que ya había estado ignorando. En ese momento comprendí que su lucha no era solo por él, sino por todos los que habían afectados por la violencia. Decidí arriesgarlo todo. Le conté la verdad sobre mi situación, sobre mi vida como sicario y la presión del cartel. No puedo seguir así, le dije, pero no sé cómo salir de esto. El periodista me miró con compasión, entendiendo la encrucijada en la que se encontraba. Me dijo, si quieres cambiar, tienes que hacerlo tú mismo. No puedes esperar a que otros te salven. Esa noche tomé una decisión. Decidí dejar el cartel. Sabía que era un camino peligroso, pero estaba dispuesto a arriesgar mi vida por la oportunidad de redimirme. El periodista me ofreció su ayuda, y juntos comenzamos a trazar un plan. Él se convertiría en un aliado, y yo en su informante. Los días pasaron y el cartel comenzó a sospechar. La ansiedad creció y la amenaza de represalias era inminente. Pero cada vez que sentía miedo, recordaba la chispa de determinación en los ojos de Miguel. Sabía que debía protegerlo, no solo por mi propia redención, sino porque su vida valía más que la mía. Finalmente llegó el momento en el que el cartel decidió que ya no podía seguir vivo. Me apresuré a advertir a Miguel y juntos encontramos una manera de escapar. Mientras nos alejábamos de Tijuana, sentía una mezcla de miedo y alivio. Había dejado atrás una vida de violencia, pero sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil. Hoy en día sigo en un lugar desconocido, trabajando junto al periodista. Sus ojos llenos de esperanza y determinación me inspiran a seguir adelante. La vida que elegí no es fácil, pero estoy decidido a cambiar, a ser una mejor persona. Y aunque el pasado siempre estará presente,
Estoy aprendiendo a construir un futuro donde la verdad y la justicia siempre estén sobre todas las cosas. Me llamo Ricardo y he estado en el mundo del narcotráfico durante más de una década. A lo largo de los años, he hecho cosas de las que preferiría no hablar, pero el trabajo de un sicario no deja espacio para la culpa. Todo comenzó con un simple acuerdo, la promesa de dinero fácil y poder. Pero como todo en la vida, hay un precio que pagar, y yo estaba a punto de descubrir cuánto. Verán, era una noche oscura en Sinaloa. Recibí una llamada de mi jefe, pues tenía un nuevo objetivo. Un hombre que había traicionado al cartel y que tenía que ser eliminado. La voz fría y autoritaria de mi jefe resonó en mi mente mientras me preparaba para salir. Era un trabajo más, pensé, pero dentro de mí había una inquietud que no podía ignorar. El hombre al que debía terminar con su vida se llamaba Javier. Había trabajado con nosotros en el pasado, pero había cruzado la línea. Lo encontré en un bar sentado en una mesa oscura, hablando con un grupo de amigos. Era un lugar lleno de vida, pero para mí, el ambiente estaba cargado de tensión. Su risa resonaba en mis oídos, y en ese momento me sentí como un intruso en su mundo. Mientras lo observaba, recordé la primera vez que lo conocí. Él era un tipo carismático, siempre lleno de historias y risas. Había sido un buen compañero, pero el narcotráfico tiene formas extrañas de cambiar a las personas. Su traición había sido un golpe duro, y ahora debía pagar por ello. Sin embargo, algo en su risa me detuvo. La idea de quitarle la vida a alguien que había sido parte de mi mundo me llenó de dudas. Decidí acercarme a él. Mi mente estaba dividida entre la lealtad al cartel y la conexión que alguna vez compartimos. Javier, le dije, tratando de sonar casual mientras me sentaba a su lado. Me miró con sorpresa. Ricardo, ¿qué haces aquí? La conversación fluyó y aunque sabía que no debía, me encontré disfrutando de su compañía. La noche continuó, y a medida que pasaba el tiempo las dudas crecían en mí. La risa y la camaradería me hacían recordar por qué había sido amigo de Javier en primer lugar. La lealtad al cartel se sentía distante, como si estuviera en un mundo diferente. Cuando miré a su alrededor, vi a las personas que lo rodeaban, ajenas a la oscuridad que acechaban en la sombra. Eventualmente, me di cuenta de que debía tomar una decisión. De repente, el peso del pacto que había hecho con el cartel se volvió abrumador. Había prometido lealtad y sangre, pero a un costo. Fue entonces que decidí actuar. En lugar de sacarle el arma, le dije que había algo que necesitaba contarle, que había escuchado rumores sobre su traición y que su vida estaba en peligro. Javier me miró con escepticismo y me dijo: Ricardo, ¿por qué me ayudarías? Sabes que eso podría costarte la vida. Pero yo sabía que no podía seguir con el plan. Porque alguna vez fuimos amigos, le respondí, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Esa noche Javier y yo salimos del bar juntos. Le recomendé que se alejara de la ciudad, que se ocultara hasta que la tormenta pasara. Él aceptó, aunque con reservas. Sabía que el cartel no perdonaría su traición y tampoco perdonaría mi intervención. A medida que nos despedimos, sentí que había hecho lo correcto, pero el miedo me acompañaba. Las semanas pasaron y la vida continuó. Sin embargo, el cartel comenzó a sospechar de mí. Pedían explicaciones y mis días se llenaron de tensión. Un día recibí una llamada de mi jefe. Ricardo, necesitamos hablar. Hay rumores de que has estado ayudando a un traidor. Su voz era amenazante,
y supe que estaba en problemas. Decidí enfrentar la situación. Me presenté en la reunión con el miedo a flor de piel. No he hecho nada malo que no fuera por el cartel, les dije intentando mantener la calma, pero sabía que mi tiempo se estaba agotando. La mirada en los ojos de mis compañeros decía que no había vuelta atrás. Finalmente mi jefe miró a los demás y dijo: parece que tenemos una decisión que tomar. En ese momento comprendí que había hecho un pacto, pero no con el cartel. Había hecho un pacto con la muerte. La lealtad que había prometido no valía nada si no estaba dispuesto a sacrificar mi propia vida. Esa noche, mientras regresaba a casa, sentí que algo estaba mal. Una sombra parecía seguirme y el miedo se apoderó de mí. Al llegar vi una figura en la oscuridad. Era mi amigo Javier. Te dije que te alejaras, le grité, pero él se acercó. No podía dejarte, Ricardo. Sé lo que hiciste por mí, me dijo. En ese momento comprendí que había hecho un pacto que no solo me afectaba a mí. La sombra de la muerte nos rodeaba a ambos. No puedo seguir así, le dije, y él asintió. Fue entonces que decidimos huir juntos, dejando atrás el cartel y el pasado que nos había perseguido. Al día de hoy sigo con Javier. Hemos encontrado un camino diferente en la vida. Aunque las cicatrices del pasado siempre estarán presentes, aprendí que los pactos pueden llevarnos a lugares oscuros, pero también pueden brindarnos la oportunidad de redimirnos. La muerte puede ser una sombra constante, pero la vida también es una oportunidad para cambiar. Y aunque el camino es difícil, estoy seguro y decidido a escribir una nueva historia, una donde la esperanza y la redención sean posibles. Espero que estas palabras le puedan ayudar a alguien. Saludos. Desde mi infancia, comprendí que el mundo no es amable. Mi niñez estuvo lleno de peleas, carencias y la constante lucha por salir adelante. Nunca pensé que terminaría siendo un sicario, pero a veces la vida tiene caminos inesperados. Recuerdo el primer encargo que recibí. Tenía apenas 17 años, un par de amigos y muchas ganas de demostrar que era más que un simple chico de barrio. Un conocido me ofreció un trabajo, un aviso para que un rival del cartel abandonara el área. Lo vi como una oportunidad para ganar respeto y un poco de dinero. Nunca imaginé que esa primera misión me arrastraría a un ciclo de violencia del cual no podría escapar. Con el paso del tiempo me fui adentrando más a este mundo. Aprendí a manejar armas, a no titubear al apretar el gatillo y a olvidar lo que era sentir compasión. El terminar con la vida de alguien se convirtió en una parte de mi rutina, y cada vez que tomaba una vida, el peso de la culpa se hacía más pesado. Pero en ese entorno, mostrar debilidad era un lujo que no podía permitirme. Así que seguí adelante, despojándome de cualquier rastro de humanidad. Una noche todo cambió. Recibí un encargo que debería ser sencillo: eliminar a un rival en un edificio abandonado en la colonia Guerrero. La operación parecía estar bajo control. Sin embargo, lo que no sabía era que había un informante en mi grupo. Cuando llegué al lugar, me encontré rodeado por agentes de la policía. En un instante mi mundo se desmoronó. La adrenalina corrió por mis venas mientras corría por los tejados, intentando escapar de la trampa que me habían tendido. La noche era oscura y el sonido de las sirenas resonaba en mis oídos. En cada paso que daba, el rostro de un joven a quien había terminado con su vida años atrás se me aparecía. Era como si los recuerdos de mis víctimas me persiguieran. Nunca había sentido tanto miedo, no solo por mi vida,
sino por lo que había hecho. Esa noche fue un punto de quiebre en mi vida. Regresé a casa, pero mi mente estaba en caos. Cada rincón de Tlatelolco me recordaba mis crímenes. Cada rostro que veía en las calles parecía ser uno de los que había quitado. La culpa me estaba consumiendo. Pasé días enteros sin poder dormir, atormentado por la imagen del joven que había fallecido por error durante un tiroteo. Era un fantasma que no me dejaba en paz. En mi desesperación, me encontré con un viejo amigo de la infancia, un hombre que había estado involucrado en prácticas de brujería. Siempre hablaba de cómo el poder de la magia podía cambiar el destino de las personas, y aunque nunca le presté atención a sus historias, en ese momento la idea de tener una ventaja me pareció atractiva. Él me ofreció ayuda diciendo que podía hacer un ritual que me protegería de mis enemigos y me daría poder sobre ellos. Al principio dudé. La brujería era algo que había visto como una superstición, pero la desesperación me llevó a aceptar su oferta. Nos encontramos en un callejón oscuro, donde encendió velas y esparció hierba sobre un altar improvisado. Mientras recibía sus conjuros, sentí una mezcla de temor y expectativa. Era como si el aire a nuestro alrededor se cargara de electricidad. Mi amigo me dijo que los espíritus de aquellos a quienes había lastimado estarían presentes, pero que si no invocábamos su poder, podía controlarlos. Esa noche terminé el ritual sintiendo una extraña energía fluir a través de mí. Sin embargo, a medida que la euforia se desvanecía, la realidad me golpeó. Estaba atrapado en un mundo del que no podía escapar. Las sombras de mis crímenes comenzaron a acecharme de nuevo, pero ahora sentía que tenía un arma secreta. La brujería me había dado una nueva perspectiva, una forma de enfrentar el caos que había creado en mi vida. A medida que me sumergía más en el mundo del crimen, también comenzaba a experimentar fenómenos extraños. Las cosas que antes parecían ser simples coincidencias comenzaron a tomar un significado más profundo. Cuando iba a un encargo, sentía que podía anticipar los movimientos de mis enemigos. Una especie de sexto sentido me guiaba. La brujería, aunque inicialmente la había visto como una superstición, ahora se convertía en una herramienta que utilizaba para sobrevivir. Con el tiempo me di cuenta de que mi reputación como sicario estaba creciendo. La combinación de habilidades letales y la influencia de la brujería me permitía mantener a raya a mis rivales. Pero mientras más poder acumulaba, más pesada se sentía la carga de mi pasado. Las visiones de mis víctimas seguían apareciendo, recordándome la vida que había destruido. Sin embargo, en lugar de buscar redención, decidí que debería ser más astuto y fuerte. En este mundo, la debilidad te puede costar la vida. Una noche, mientras me preparaba para un nuevo encargo, me encontré con un viejo conocido, un hombre al cual llamaremos el Chino. Él había sido un sicario respetado, pero había desaparecido de la escena. Me contó que había estado alejado del mundo del crimen, pero que ahora estaba de vuelta buscando recuperar su lugar. La conversación me hizo reflexionar sobre mi propia vida. No quería alejarme de este ámbito. Aquí era donde tenía poder, donde era temido y respetado. Con cada misión que completaba, mi reputación crecía. Así que comencé a ganar más dinero y a establecer conexiones más fuertes dentro del cartel. La adrenalina de cada trabajo me mantenía vivo. Me hacía sentir que estaba en control. Ser un sicario no solo era mi trabajo, es mi estilo de vida. La emoción del peligro se convirtió en un vicio que no puedo dejar. Sin embargo, el camino no es fácil. Las amenazas y los retos siempre van a ser constantes.
La rivalidad con otro grupo de criminales se intensifica y las traiciones son más común de lo que creen. En lugar de sentir miedo, eso solo aviva mi determinación. No puedo permitir que nadie me despoje de lo que he logrado. Las calles de Tlatelolco son una jungla, y yo estoy decidido a ser el depredador. Saludos. Historias de terror de la internet.